Hola, soy Soledad de Crochet con Solo y en este video los invito a tejer esta simpática bufanda que, fíjense, tiene un ojal por el que nosotros vamos a pasar un extremo para cerrarla. Es un proyecto muy fácil, muy rápido de tejer. La particularidad que tiene es que está tejida en una sola pieza, es decir, acá no hay costuras. Nosotros a medida que avanzamos en el tejido vamos dándole forma al ojal sin coser nada. Es reversible, ¿sí? Esto es ideal. Es reversible, así que no importa de qué lado lo usemos, siempre nos va a quedar bien, se va a ver igual de ambos lados. Se teje con menos de 100 gramos y se adapta fácilmente a cualquier talla con solo sumar o restar un par de centímetros a la bufanda. Así que es un proyecto ideal para bebés y niños, pero también para adultos, porque la verdad es que este tipo de accesorio es muy, muy cómodo de usar. Así que bueno, espero que les guste. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y si ya se han suscrito, los invito a que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos videos que voy a estar subiendo. Los materiales que vamos a necesitar son 75 gramos de estilado, que es un acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros de grosor, una aguja de crochet de 6 milímetros, que la vamos a usar solo para tejer las cadenas de inicio, para que no nos queden demasiado apretadas, ¿sí? Y luego vamos a necesitar una aguja de 5,5 milímetros, que es con la que vamos a tejer el resto de la bufanda. Vamos a necesitar tijera, aguja lanera y 4 marcadores de puntos. Lo ideal es que los marcadores sean de distintos colores, de ser posible 2 de un color y 2 del otro. Esta bufanda está tejido para un niño y mide, en su extremo más corto, desde el ojal hasta el extremo, mide 13 centímetros. El ojal mide 5 centímetros, todo el resto mide 55 centímetros, es decir que desde este extremo hasta llegar acá mide 55 centímetros. En total mide 73 centímetros. Y de ancho mide 11 centímetros. ¿Sí? Y en el sector del ojal mide 5 centímetros. Como les decía, está tejido para un niño, pero yo en pantalla les voy a dejar las medidas que debería tener en el caso de que ustedes la quieran tejer en un talle adulto o para bebé. Vamos a tomar la aguja más grande, que sería la aguja en mi caso la número 6, y voy a comenzar tejiendo 106 cadenas o la cantidad de cadenas que ustedes necesiten para obtener 73 centímetros. Entonces fíjense, yo he envuelto mi dedo de esta forma para hacer el nudo de inicio. Inserto la aguja por debajo de la hebra corta, giro mi aguja formando un rulito y a continuación voy a tomar una lazada y la voy a pasar por ese rulito. Tiro de la hebra corta para cerrar el nudo y luego de la hebra larga para que se ajuste al tamaño de mi aguja. Y ya estoy lista para empezar a tejer. Entonces, recuerden que usamos esta aguja para que la primera vuelta de cadenas nos quede más floja, ¿sí? En el caso de que ustedes ya de por sí tejan flojo, entonces no cambien de aguja y continúen tejiendo con la aguja con la que van a tejer el resto de la bufanda. Entonces, yo ya tengo mi nudo de inicio, voy a comenzar a tejer mis cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta tener en total 106. Una vez que tenemos tejidas nuestras 106 cadenas, estamos listos para empezar a tejer la primera vuelta. Lo primero que voy a hacer es cambiar de aguja. Fíjense que voy a retirar mi aguja número 6 y voy a pasar a usar la de 5,5 milímetros. Subo con 2 cadenas que reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta y a continuación voy a tejer un medio punto vareta en la cuarta cadena. Entonces fíjense, yo tomo una lazada y cuento 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena yo voy a tejer un medio punto vareta. Pero fíjense lo que voy a hacer. Nosotros tenemos acá esta hebra, a ver si se ve mejor acá, esta hebra que tenemos acá es la hebra de atrás. Esta es la hebra de adelante y si yo giro el tejido, todas las cadenitas, fíjense, todas las cadenitas tienen como una pancita, ¿sí? Que sería esta de acá, esta pancita. A todos los puntos en esta vuelta lo vamos a tejer tomando esta pancita, la que está atrás. Ni esta hebra ni la que tenemos de este lado, sino la que tenemos atrás. Y les voy a mostrar por qué vamos a hacer eso, ¿sí? Porque fíjense,
yo tomo la lazada y cuento 1, 2, 3, 4, llego a la cuarta cadena, giro el tejido y pico tomando esta pancita de atrás. Y tejo mi medio punto vareta. Me voy al siguiente y de nuevo, no tomo ninguna de estas hebras que tengo acá, sino que giro mi tejido y tomo la pancita de atrás. Me voy a la siguiente y de nuevo, tomo esa pancita. Si ustedes no la pueden picar de una porque está, ¿sí? Si está muy apretado la cadena, ustedes lo que pueden hacer es pasan la aguja y cuando vuelven toman la hebra, ¿sí? Y ahí tejen el medio punto vareta. Fíjense cómo va quedando. Donde nosotros hemos picado, nos ha quedado con la misma, ¿sí? Con el mismo borde, la misma forma que la que tenemos del otro lado. La idea es esta, de que no podamos distinguir cuál es la última y cuál es la primera vuelta. Fíjense que el borde de la bufanda se ve exactamente igual, tanto en la primera como en la última vuelta. Entonces esto va a hacer que nos quede más prolijito. Entonces, continuamos tejiendo de esta forma, siempre tomando esa pancita de atrás, ¿sí? De cada una de las cadenas hasta tener en total 20 medio puntos vareta. Fíjense que yo ya tengo, contando las cadenas, yo tengo 2, 4, 6. Ustedes van a continuar tejiendo, siempre tomando esta pancita, ¿sí? No se olviden de este detalle que es muy importante. Tomando esa pancita de atrás hasta tener en total 20 medio puntos vareta. Una vez que tenemos tejidos nuestros 20 medio puntos vareta, voy a retirar por un ratito la aguja y voy a tomar los marcadores de puntos. Fíjense que tengo 4 marcadores de 2 colores distintos. Voy a tomar un marcador y lo voy a colocar en la cadena que le sigue al último medio punto vareta que tejí, es decir, a la cadena en donde yo debería tejer el punto 21. Entonces en esa cadena voy a colocar un marcador. Y a continuación voy a contar. Esta sería mi cadena número 1. Voy a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la cadena número 8 voy a tomar el siguiente marcador de puntos y lo voy a colocar. Entonces tengo la cadena 1 y la cadena 8 que me están marcando dónde va a estar el ojal de la bufanda. Tomo mi aguja nuevamente y tejo ahora 8 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Tomo los marcadores de puntos y en la primera cadena, que sería esta, coloco un marcador y luego tomo el otro marcador y lo coloco en la cadena número 8. Fíjense, tenemos un ojal que está demarcado por arriba y por abajo por los marcadores de puntos. Y ahora vamos a retomar el tejido y vamos a continuar tejiendo de la misma manera que lo veníamos haciendo, pero salteando todas estas cadenas. Entonces, yo me voy a ir a la cadena que le sigue a donde coloqué el marcador. ¿Sí? Esto me está indicando que este es el primer punto y este es el último del ojal. Entonces, acá continúa mi bufanda. Recuerden que voy a tejer siempre en esta pancita de atrás, dejando la cadena, las 2 hebras de la de adelante y de atrás sin tejer. Entonces pico la aguja en la pancita y tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y nuevamente picando en esa pancita tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y picando en la pancita tejo otro medio punto vareta. Y así ustedes van a continuar tejiendo un medio punto vareta en cada una de las cadenas que nos quedan. Fíjense, en cada una de estas cadenas ustedes tienen que tejer un medio punto vareta hasta tener en total 78, ¿sí? Las cadenas que nos están quedando acá son 78. En el caso de que ustedes lo estén tejiendo con otro hilado, con otra aguja, este sector de acá, ¿sí? Que sería esto, fíjense para que si ustedes se den una idea. Lo que nosotros estamos haciendo es, esta primera parte sería el equivalente a esta, a lo que va a quedar colgando una vez que le hemos pasado el ojal, ¿sí? Esto es lo que hemos tejido acá. Esto, que sería el ojal,
serían estas cadenitas y lo que nos estaría restando tejer, ¿sí? Los otros 78 puntos es el resto de la bufanda. Todo esto que ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Desde acá, dando toda la vuelta hasta llegar acá. Esos serían los 78 puntos que nos faltan tejer. Entonces, en el caso de que ustedes, como les decía, lo estén tejiendo en otro hilado con otra aguja, esto mide 13 centímetros, este sector de acá. Las cadenitas que van a dejar son las cadenitas que equivalgan a 5 centímetros, que es lo que va a medir el ojal. Y desde acá hasta que termina la bufanda, todo eso mide 55 centímetros. Entonces esto es como un detalle para que ustedes lo tengan en cuenta. Guíense por las medidas, ¿sí? Recuerden que en total nosotros teníamos 73 centímetros. Entonces tejen medio punto vareta hasta llegar a los 13 centímetros. Dejan libres 5 y después continúan tejiendo hasta completar los 73, ¿sí? Estos serían 55 centímetros. Así se ve terminada ya la primera vuelta. Fíjense cómo yo he completado las 78 cadenas y acá ya quedó bien definido el ojal. Comenzamos entonces a tejer ahora la segunda vuelta. Para esta vuelta yo voy a subir con 2 cadenas que reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta y a continuación voy a ir tejiendo. Fíjense, recuerden que este primer punto se saltea porque es donde estarían tejidas las cadenas. Me voy al siguiente y tejo siempre tomando la hebra de atrás, que sería la que tengo más lejos mío. Siempre tomando esa hebra de atrás voy a tejer un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. ¿Sí? En cada uno de estos puntos yo voy a ir tejiendo un medio punto vareta tomando siempre la hebra de atrás. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? Fíjense que voy tomando siempre la hebra de atrás. Voy a continuar tejiendo un medio punto vareta en cada uno de los 78 puntos de la vuelta anterior hasta llegar hasta acá, ¿sí? Cuando lleguemos al punto 78 vamos a estar acá donde está el marcador de puntos. Una vez que ya hemos tejido nuestros 78 medio puntos vareta, ¿sí? Y hemos llegado a este punto, que es donde yo tengo el marcador, ¿sí? No importa la cantidad de puntos que ustedes tengan, lo importante es que lleguen a donde se encuentra el marcador. Ahí vamos a frenar y vamos a tejer el ojal. Normalmente, yo lo que haría sería continuar tejiendo esta vuelta sobre estas cadenas. Pero lo que voy a hacer ahora para darle forma al ojal es irme una vuelta más abajo y tejer sobre las cadenas que tengo acá, ¿sí? No en estas, sino en estas. Entonces, yo voy a tomar una lazada y me voy a ir a donde tengo el otro marcador de puntos. Y para que esto continúe con la línea, ¿sí? Que tenía acá, voy a tomar también la pancita de atrás o la tercera hebra. Entonces, fíjense, acá donde yo tengo el marcador, tomo esa tercera hebra y tejo un medio punto vareta. Retiro el marcador y lo coloco en el punto que acabo de tejer. ¿Sí? De esta forma. Me voy a la siguiente cadena. Recuerden que teníamos en total 8 cadenas. Acá tengo la siguiente cadena. Y tomando esa pancita de atrás, tejo otro medio punto vareta. Me voy a la siguiente cadena y tejo un medio punto vareta. Entonces fíjense cómo al tejer en esa hebra continúa la línea de lo que habíamos tejido anteriormente. Ya tengo 3 medio puntos vareta. Recuerden que en total eran 8 cadenas. Vamos por 4, 5, 6, 7 y donde tenía el marcador es la cadena número 8. Y acá tejo la cadena número 8. Tejo el último medio punto vareta, tomo el marcador y también lo coloco de esta forma. Entonces fíjense, yo venía tejiendo de esta forma y me he ido hacia las cadenas de abajo. Y cuando yo acomodo el tejido, ustedes van a ver que esto se me va hacia atrás y me quedan las cadenitas
que no tejí, donde hubiera tejido normalmente, me quedan arriba. Lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo como venía haciendo recién, es decir, yo venía tejiendo acá, ahora continúo tejiendo acá, ¿sí? Fíjense, acá tengo el marcador de puntos, me voy al punto que le sigue, que sería este, y tomando la hebra de atrás, tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto vareta. Y así yo voy a continuar tejiendo un medio punto vareta, siempre tomando la hebra de atrás en cada uno de los puntos que tenía de la vuelta anterior, hasta completar los 20 que había tejido, ¿sí? Hasta llegar al final. Cuando llegamos al final de la vuelta, no se olviden de tejer el último punto en la segunda cadena de subida que habíamos tejido en la vuelta anterior, ¿sí? Entonces yo voy a tomar la hebra de atrás de esa cadena y voy a tejer un medio punto vareta. Y así se ve terminada ya la segunda vuelta, ¿sí? Con este detalle, fíjense, cómo ya se empieza a apreciar mejor. Giramos el tejido y estamos listos para empezar a tejer la tercera vuelta. Entonces, subimos con 2 cadenas que reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta. Y a continuación, recuerden que este punto es donde están tejidas las cadenas, me voy al siguiente y tomando la hebra de atrás voy a tejer un medio punto vareta. Me voy al siguiente y nuevamente tomando la hebra de atrás voy a tejer un medio punto vareta. Me voy al siguiente y tejo otro medio punto vareta. Y así ustedes van a continuar tejiendo, tomando siempre la hebra de atrás hasta llegar al marcador de puntos que hayamos colocado. Una vez que ya hemos tejido los 20 medio puntos vareta, ¿sí? Recuerden que siempre van a ser 20 la cantidad de puntos que vamos a tejer hasta llegar al siguiente marcador, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes han llegado al marcador que colocamos en la vuelta anterior, lo que uno normalmente haría sería continuar tejiendo sobre estos puntos que tejimos en la vuelta anterior. Pero como yo estoy tejiendo el ojal, lo que voy a hacer es irme una vuelta más abajo. Me voy a ir a las cadenas que había tejido al comienzo, ¿sí? Recuerden que cuando tejimos la primera vuelta habíamos salteado las cadenas donde tejí estos puntos y habíamos tejido al aire estas 8 cadenitas. Entonces me voy a ir a esas cadenas. ¿En qué hebra vamos a tejer acá y en todas las vueltas a partir de ahora? Fíjense. A medida que yo he ido tejiendo se ha ido formando esta línea, ¿sí? Que me indica que es la hebra que no tejí. Entonces yo quiero que mi ojal mantenga esa línea. Entonces siempre vamos a tomar esta hebra, la hebra de adelante, la que está más cerquita nuestro. Entonces tomo una lazada, me voy a hacer estas cadenas, pico la aguja en la hebra de adelante, solo en esa hebra, la que tengo más cerquita, y tejo un medio punto vareta. Retiro el marcador y lo coloco en ese punto. Siempre no se olviden de colocar el marcador en ese punto. Nos vamos a la siguiente cadena. ¿Y cuál es la que yo voy a tejer? Fíjense, la estamos viendo de acá. Voy a tejer esta. Entonces pico la aguja en esa hebra. Me voy a la siguiente y nuevamente tomo siempre esta hebra, ¿sí? Si ustedes la ven del revés, es la hebra que está más lejos, ¿sí? Si nosotros vemos la cadenita, sería esta, la que tenemos más cerca, la hebra de adelante. Entonces vamos a tomar esa hebra. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y donde tenía el marcador es la número 8. Retiro el marcador y lo coloco en el punto que acabo de tejer, ¿sí? Y a partir de acá continúo tejiendo normalmente. ¿En dónde voy a continuar tejiendo? Acá, a continuación del marcador. El marcador me indica dónde yo tengo que irme a la vuelta de abajo. Fíjense que yo acá tenía el marcador, tejí estos 8 puntos en la vuelta de abajo y acá me está indicando el marcador que tengo que volver. Entonces, acá donde está colocado, me voy al siguiente y tomo la hebra de atrás y tejo un medio punto vareta. Y así van a continuar tejiendo, fíjense.
Cuando yo acomodo el tejido, ya se ve formado el ojal. ¿Sí? Fíjense. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es continuar tejiendo, siempre medio puntos vareta, uno en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tomando la hebra de atrás en todos los casos, hasta llegar al final de la vuelta, ¿sí? Recuerden que en total estos eran 78 puntos. Yo les estoy constantemente recordando los puntos para que ustedes no se olviden de contarlo. Esto es muy importante. Siempre tienen que tener 20 acá, 8 y 78. Cuenten los puntos porque muchas veces nos salteamos sin darnos cuenta y después no entendemos por qué nuestro tejido se va deformando o por qué el ojal se nos va achicando, se nos va agrandando. Cuando llegamos al final de la vuelta, no se olviden de tejer las cadenas de subida de la vuelta anterior. Fíjense, yo voy a tomar la hebra de atrás de la segunda cadena y voy a tejer ahí el último medio punto vareta de la vuelta. Y así se vería ya terminada la vuelta número 3. Entonces, fíjense, tenemos este sector que sería el más largo de la bufanda. Acá tenemos el ojal y este sector que sería el más cortito. Giramos nuestro tejido y estamos listos para empezar a tejer la vuelta número 4. A partir de acá ustedes van a ver que vamos a repetir exactamente lo mismo en todas las vueltas. ¿Por qué? Porque ya en la vuelta 1 tejimos las cadenas y en las vueltas 2 y 3 hemos tejido esas cadenas que habíamos dejado para el ojal. Entonces, a partir de acá ya tenemos, en todas las vueltas tenemos medio puntos vareta en el ojal y van a ver que vamos a repetir exactamente lo mismo. Lo único que va a variar es que acá yo voy a tejer 78 puntos antes de llegar al ojal y cuando empiece de este lado voy a tejer 20 antes de llegar al ojal, pero el procedimiento una vez que llegamos acá va a ser el mismo. Entonces fíjense, subimos con 2 cadenas que reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta y a continuación en cada uno de los puntos de la vuelta anterior yo voy a tejer un medio punto vareta. Entonces, recuerden, acá es donde estarían tejidas las cadenas, si no nos confundamos, nos vamos al siguiente medio punto vareta y tomando la hebra de atrás tejo un medio punto vareta. De esta forma. Y voy a continuar tejiendo en cada uno de los siguientes puntos de la vuelta anterior un medio punto vareta, siempre tomando la hebra de atrás. De esta forma. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar acá, fíjense, al siguiente marcador. Es decir, yo voy a tejer un medio punto vareta en cada uno de estos puntos hasta llegar acá, a este marcador que ustedes pueden apreciar. Una vez que nosotros hemos llegado al marcador que colocamos en la vuelta anterior, lo que normalmente uno haría sería continuar tejiendo, ¿sí?, sobre estos puntos que son los que tejimos en la vuelta anterior. Pero recuerden que cuando llegamos siempre al ojal, vamos a tejer una vuelta más abajo. Entonces, en este caso, yo me voy a ir a la vuelta que tengo más abajo, donde tengo los otros marcadores. Este me está indicando que es el primer punto del ojal y este que es el último. Entonces, para continuar con la línea que nosotros tenemos acá, esa pequeña línea que nosotros vemos, vamos a tejer medio puntos vareta tomando la hebra más cerquita a nosotros, es decir, la hebra de adelante. Entonces, pico la aguja tomando la hebra de adelante y tejo un medio punto vareta. Retiro el marcador y lo coloco en ese punto. Me voy al siguiente punto y nuevamente tomando la hebra que está más adelante, tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente punto y también tomando la hebra de adelante, tejo un medio punto vareta. Ya tengo 3. Este sería el punto número 4 del ojal. Me voy al siguiente. 5, 6, 7. Y donde tengo el marcador, retiro el marcador y tejo el punto número 8 del ojal. Tomo el marcador y lo coloco en el punto. Y fíjense, cuando yo lo giro, ustedes pueden apreciar cómo ese detalle que teníamos en la bufanda se continúa viendo en el ojal. Una vez que hemos tejido los 8 puntos del ojal, volvemos a donde estábamos tejiendo. Es decir, recuerden, nosotros habíamos llegado al marcador naranja, bajamos a la vuelta anterior donde teníamos el marcador verde y ahora continuamos tejiendo donde tenemos el marcador naranja. Entonces,
En este punto no, porque sería el punto donde estaría tejido el ojal. Me voy al siguiente y ya tomo la hebra de atrás. Y continúo tejiendo en medio punto vareta hasta terminar la vuelta, ¿sí? Siempre tomando los medio puntos varetas y siempre tomando los puntos de la vuelta anterior en la hebra de atrás, siempre tejiéndolos en la hebra de atrás, ¿sí? Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo se ve terminada la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, yo sé que ya se los he dicho anteriormente, pero no se olviden de tejer en esa segunda cadena de subida de la vuelta anterior el último medio punto vareta de la vuelta. Fíjense cómo se ve terminada ya la vuelta número 4. Este sería nuestro sector corto. Acá ustedes pueden apreciar cómo se ve el ojal. De un lado tenemos 2 vueltas, del otro tenemos una y luego tenemos este sector que sería el sector más largo. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la vuelta número 5. Y a partir de acá ustedes van a repetir exactamente lo mismo que hemos visto en la vuelta número 4, lo que van a ver acá, ¿sí? Lo único que va a variar es si van a comenzar en el sector largo de la bufanda o en el sector más cortito, pero los pasos son los mismos. Entonces, fíjense, vamos a subir siempre con 2 cadenas que reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta. Y a continuación vamos a ir tejiendo un medio punto vareta en cada uno de los puntos hasta llegar al marcador de puntos. Entonces, recordamos, este primer huequito no, porque es donde están tejidas las cadenas. Me voy acá al siguiente punto y tomando la hebra de atrás tejo un medio punto vareta. Me voy al siguiente y repito, tejo un medio punto vareta tomando la hebra de atrás. Me voy al siguiente y hago lo mismo. Y así voy a continuar tejiendo hasta tener en total los 20 puntos de este sector corto de la bufanda, lo que es lo mismo, hasta llegar al marcador verde. Una vez que llegamos al marcador de puntos que habíamos colocado en la vuelta anterior, fíjense, acá está el marcador. Esto me está indicando que yo tengo que empezar a tejer el ojal, ¿sí? Siempre los marcadores nos van a indicar el primer punto del ojal y el último. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando llegamos al sector del ojal, nos continuamos tejiendo, si no seguimos tejiendo como hacemos habitualmente, sino que siempre nos vamos a ir a una vuelta más abajo, a donde está el otro marcador. Entonces, yo acá tengo mi marcador naranja, lo voy a retirar. Y donde está el marcador, voy a tejer un medio punto vareta. Siempre recordando que en el caso del ojal nosotros tomamos la hebra de adelante y no la de atrás como en el resto de la bufanda. Entonces, tejo mi medio punto vareta y luego le coloco el marcador de puntos. Entonces ese sería mi primer punto, me voy al siguiente y tomando la hebra de adelante tejo el segundo, me voy al siguiente y siempre tomando la hebra de adelante tejo el tercero, 4, 5, 6, siempre tomando la hebra de adelante, 7, y cuando llego al siguiente marcador tomo también la hebra de adelante y tejo el último medio punto vareta del ojal. Le coloco el marcador de puntos y fíjense, ya ahora tengo 2 vueltas en el ojal, ¿sí? De ambos lados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a continuar tejiendo donde tenía el marcador. Recuerden, nosotros habíamos llegado al marcador verde, bajamos para tejer el ojal y ahora continuamos tejiendo donde tengo el marcador verde. Entonces, yo continúo tejiendo acá. Entonces, este punto que me está marcando acá es el último del ojal. Yo me voy a ir al siguiente. Entonces, no acá, sino acá y tomando la hebra de atrás, tejo un medio punto vareta. Y así yo voy a continuar tejiendo un medio punto vareta tomando la hebra de atrás en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta terminar la vuelta. Así se ve terminada la vuelta número 5. Ustedes pueden apreciar que a medida que hemos avanzado en el tejido se ha hecho más visible el ojal, ya se lo puede apreciar bien, ¿sí? Entonces, a partir de acá, ustedes van a repetir las vueltas 4 y 5 hasta tener en total 11 vueltas. Entonces, la única diferencia entre la vuelta 4 y la vuelta número 5 está dada por el hecho de que en las vueltas pares, como es la 6, que es la que estoy por comenzar, empezamos el tejido en el sector largo, mientras que las vueltas
impares, nosotros empezamos tejiendo en el sector corto. Pero siempre vamos a llegar a este punto, ¿sí? Al ojal. Y los pasos son los mismos, no importa de dónde comencemos. Si yo vengo tejiendo desde acá y llego hacia donde tengo el marcador naranja, esto me indica que acá empieza el ojal, entonces me voy a ir abajo donde tengo el marcador verde y ahí voy a tejer los 8 puntos del ojal. Una vez que he tejido esos puntos, voy a subir a donde tengo el marcador naranja, voy a continuar tejiendo como lo haría habitualmente. A esto lo van a hacer, sí, van a repetir las vueltas 4 y 5 hasta tener en total 11 vueltas. Yo ya he terminado de tejer la vuelta número 11, fíjense cómo se ve, este es el sector del ojal. Si contamos las vueltas van a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de este lado del ojal y del otro lado también tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, ustedes van a tejer hasta que tengan el tamaño, el ancho de bufanda que deseen. En este caso yo he tejido 11 centímetros. Siempre teniendo en cuenta que cuando nosotros tejamos vueltas impares, la cantidad de vueltas que va a tener de cada lado del ojal va a ser la misma. Ahora, si ustedes tejen vueltas pares, ¿sí? Si yo en este momento quisiera agregar otra vuelta, me va a quedar un lado del ojal con 6 vueltas. Yo tendría las 5 que tengo ahora más la otra vuelta que hubiera tejido acá arriba y del otro lado tendría 5. Entonces tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Tienen que tejer un número de vueltas que sea impar para que el ojal les quede con la misma cantidad de vueltas de ambos lados. Ahora bien, una vez que nosotros hemos obtenido el ancho de bufanda que queremos, lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Entonces, cortamos y cerramos el tejido. Entonces, voy a tejer una cadena y la voy a pasar por el punto que tenía en la aguja, de esta forma. Tiro y voy a hacer un nudo para asegurar, ¿sí? Yo tiro para ajustar y ahora hago un nudo para asegurar. Y con esto ya quedaría terminada la bufanda. Una vez que hemos cerrado el tejido, vamos a tomar aguja lanera y nos quedan la hebra con la que comenzamos, que sería esta, y la hebra con la que terminamos. Entonces, voy a tomar la hebra, voy a enhebrar mi aguja lanera y lo que voy a hacer es ir escondiéndola por detrás de los puntos. Lo primero que yo quiero hacer es pasarla por atrás de los puntos para esconder el nudo, ¿sí? Entonces, voy a pasarla de esta forma para que ese nudito que yo tenía, fíjense que yo tenía el nudito acá, que es este, yo lo estoy llevando hacia adentro del punto. Y una vez que he ocultado el nudito, voy a ir por detrás de los puntos. En este caso yo lo voy a hacer en forma horizontal, ustedes lo pueden hacer también en forma vertical. Yo voy a ir pasando la aguja por detrás de los puntos, teniendo cuidado de no pasarme al otro lado, porque si no la hebra me va a aparecer en el otro lado de la bufanda, hasta haber ocultado aproximadamente unos 5 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a ir ocultando la hebra por detrás de los puntos y una vez que yo tengo más o menos esos 5 centímetros, lo que voy a hacer es tirar la aguja, paso la hebra de esta forma, tiramos, dejamos que quede arrugado el tejido, cortamos el excedente y ahora acomodamos. Entonces la hebra queda perfectamente oculta. Retiramos los marcadores de puntos, ya no los vamos a necesitar más y con esto quedaría terminada nuestra bufanda. Obviamente nos estaría restando ocultar la otra hebra, pero con esto ya quedaría terminada. Yo ahora oculto la hebra y les muestro cómo se ve la bufanda armada. Así se ve la bufanda una vez que hemos terminado de ocultar las hebras. Fíjense qué bonito cómo se luce el relieve y cómo ha quedado nuestro ojal. Para usarla lo que vamos a hacer es tomar el extremo largo de la bufanda, lo vamos a pasar por el ojal y luego vamos a ajustar para que se adapte el tamaño de nuestro cuello. Y listo, ya está perfecta, lista para estrenar. Es un accesorio muy lindo, muy cómodo, ideal para bebés y niños. Y lo mejor es que ustedes lo pueden tejer en cualquier hilado y con cualquier aguja a la medida que respeten las medidas que les he dado y los pasos, ¿sí? Quizás ustedes tengan que tejer más o menos vueltas, pero en la medida que
sigan las instrucciones que les he dado y las medidas, les va a quedar el mismo resultado con cualquier hilado que lo tejan. Fíjense, acá yo lo he tejido con un hilado que tiene otros colores y miren lo bonito que queda el detalle del ojal. Así que bueno, espero que este proyecto les guste tanto como me gustó a mí y los espero en el siguiente video.